soy el mejor en lo que hago. Y lo que hago es analizar obsesivamente figuras de acción de la línea Marvel Legends. Sí, los X-Men están en boca de todos. Madre mía, qué calor hace ahí dentro. Y bueno, hemos aprovechado la tesitura, el estreno de la segunda temporada de X-Men 97 y el anuncio de la próxima película de X-Men por parte del MCU para hablar de las 10 peores figuras de los mutantes que se sacaron en la línea Marvel Legends. Lo dicho, el título es bastante explicativo. Vamos a ir por las 10 peores figuras, en mi opinión, de los X-Men y de personajes relacionados con, pues eso, el submundo mutante dentro del universo Marvel Comics. Así que nada, esta vez sí que eran ordenadas. Así que, bueno, si tu lista no coincide con la mía, déjanoslo por aquí abajo en comentarios. Dinos cuál es la figura que te falta, cuál es la figura que te sobra. Y ya que estás ahí, un buen like siempre se agradece. Dale al botón de suscribirte, que nos ayuda mogollón. Y bueno, recomienda este vídeo, compártelo, cualquier cosa siempre ayuda. Y dicho esto, y sin nada más que añadir, comenzamos. En el puesto número 10 tenemos una figura bastante reciente y es la figura de Siren. ¿Y por qué la tenemos en este puesto? Bueno, evidentemente todo es relativo, probablemente haya figuras objetivamente peores que deberían estar en esta lista, pero bueno, también queríamos mantenerlo un poco variado y que no fueran todo figuras de la edad oscura de Marvel Legends. ¿Por qué hemos escogido a Siren a pesar de ser una figura reciente y en un molde más o menos decente? Porque me parece que clama al cielo que un personaje cuyos poderes son gritar, de hacer ese grito sónico a lo bestia, venga con una cabeza pues que no represente sus poderes para nada, que tenga pinta pues de estar esperando a la guagua. La verdad es que, francamente, me parece un desperdicio de figura. De hecho, no la he añadido a mi colección porque no me genera nada esa figura y siempre he esperado que saquen una versión mejor. Y hace unos cuantos años que la sacaron y parece que no hay intención de sacar esa versión actualizada, pero la verdad, hasta ese momento nos vamos a quedar con una figura que se queda bastante coja. En el puesto número 9 tenemos al Lobezno de Daño de Batalla, que salió en ese pack exclusivo de Amazon. Y la verdad, me parece que clama al cielo cuando todas las figuras de Lobezno desde 2016 hasta ahora son esencialmente el mismo molde con algunas sutiles diferencias. Si vas a hacer un Lobezno con daño de batalla, por lo menos escúlpele partes nuevas que tengan ese daño de batalla y no que sea simplemente un Lobezno sin camisa, con un poco de sangre y unos pantalones. La verdad es que, bueno, para un personaje que tiene el esqueleto de Adamantium y que puede dar mucho de sí, entiendo que Hasbro a veces está limitado por temas de incluir demasiada violencia muy explícita, pero la verdad, si no puedes hacerlo bien, es mejor que no lo hagas antes de darnos una versión que se queda un tanto cutre. Seguimos avanzando y ahora tenemos a Jean Grey. Y Jean Grey va a hacer varias apariciones en esta lista, pero la primera de ellas es la Jean Grey de la wave de House of X. ¿Por qué? Porque es una figura súper plana que viene sin apenas accesorios y que además está articulada de la peor manera posible. Todo el torso es totalmente inmóvil, solo tiene una articulación en la cintura que, vuelvo y repito, se mueve de la peor manera posible y queda un corte horrible. Además, el pelo impide que la cabeza se mueva de manera natural, viene con muy pocos accesorios. La verdad es que mucha gente estaba esperando este look por completar tanto el equipo de Dinastía de X como el equipo original de los X-Men, y la verdad es que se quedó bastante a deber. Suerte que años más tarde tendríamos esta indumentaria en la wave, en el 2-pack de Cíclope y ella de X-Men 97. La verdad es que, bueno, lo dicho, probablemente no sea lo peor de lo peor, pero bueno, también me parece que es una figura que queda muy a deber, sobre todo para la época de la que estamos hablando. Ya estamos hablando de 2020 para acá. Subimos un puestecito más y nos encontramos con el diente de sable de primera aparición. Para mí, un auténtico despropósito de figura.
La cabeza no hay por dónde cogerla. El molde me parece totalmente erróneo para el personaje, que vale que Dientes de Sable no era esa masa de músculos que fue después desde su primera aparición, pero este molde es decididamente muy pequeño. Además, súper parca de accesorios y todavía clama más al cielo si tenemos en cuenta que Toy Biz en su día sacó este look del personaje, el look de primera aparición, y es una de las mejores figuras de Dientes de Sable que seguimos teniendo incluso a día de hoy. Le da 20.000 vueltas a la versión que sacó Hasbro, que nuevamente es que clama al cielo que no haya sido lanzada hace tantísimo tiempo. De verdad, un auténtico desperdicio de uno de los huecos en una wave para este Dientes de Sable. Ya nos adentramos en figuras que son un tanto más antiguas y la verdad es que esta para mí es una Q3 y estoy hablando de la mística de la wave de Epic Heroes. Ya estamos hablando de la etapa del retorno de Marvel Legends, hemos dejado la Edad Oscura atrás, a pesar de que sí hablaremos de algunas figuras de la Edad Oscura, pero en este momento ya habíamos dejado la Edad Oscura atrás y teníamos lanzamientos pues bastante interesantes, como podrían ser el Thor de Oliver Coipel o el Bucky Cap, que bueno, marcaría una época. Esta mística usa un molde ya desfasado para la época, pero es que además la cabeza, Dios mío, la cabeza de esta figura clama tantísimo al cielo, no solo por esa frente gigante, por esa mandíbula enorme, sino porque la calavera que tiene el personaje, la mini calavera que suele tener en la frente, en esta apariencia del personaje, en vez de esculpirla, se la pintaron. Fueron tan cutres que reutilizaron la cabeza que había usado Madame Hydra, que era la variante de la wave de Arnim Zola, y reutilizaron esa cabeza para mística sin reesculpirle absolutamente nada. Pues una cabeza que ya era mala, la hicieron peor por el hecho de no esculpirle esa pequeña calavera. La verdad es que es muy cutre esta figura de mística. Entramos en el top 5 de peores figuras de los X-Men. Y tenemos ahora la peor versión de Jean Grey. Y es que muchos pedíamos una nueva actualización de Fénix desde que no la teníamos desde los tiempos de Toy Biz. Y Hasbro nos la dio en la wave de Juggernaut de 2016. Una wave que probablemente sea de las mejores de X-Men hasta la fecha. Nos dio un gran Lobezno, nos dio un tremendo Deadpool, nos dio versiones de personajes como Kitty Pryde que pedíamos desde hace mucho tiempo, y una Fénix con una cara y un pelo que a día de hoy no se explica nadie. Esa cara con esos ojos súper separados, los labios súper mal pintados, un pelo que no era para nada representativo del personaje. La verdad es que clama al cielo y es una mancha muy gorda en una wave que, repito, era muy buena. No sé cómo entender el porqué de la decisión de Hasbro a nivel de diseño de esta figura. El cuerpo no está mal del todo, pero es que la cabeza es tan mala que tenía que colocarla en esta lista. Y todo lo que viene ahora para mí es lo peor de lo peor. Es decir, estamos hablando de figuras legítimamente terribles. Y la primera de ellas es el primer ofrecimiento de bala de cañón. Ya lo hemos dicho muchas, pero que muchas veces, y no por ello va a dejar de estar aquí. Porque es media figura porque las piernas decidieron ponerle un accesorio, un efecto como que se estaba lanzando y no ponerle piernas normales. Con lo cual no podías tener al personaje de pie pues, en una pose de grupo, sino que estaba condenado a estar siempre con ese accesorio. Después la volverían a lanzar y sí que estaría decentemente esculpida y articulada, pero es que de verdad, ofrecer esta figura como lanzamiento individual y que no se te caiga la cara de vergüenza, es que de verdad que a día de hoy todavía no me lo explico. El bronce de este listado se lo va a llevar una figura de la Edad Oscura de Marvel Legends, porque sí, no iba a pasar toda la lista en ella, pero es que claramente cuando hay figuras tan malas, pues hay que hablar de ellas. Y estamos hablando del Ultimate Lobezno. No estoy hablando del Ultimate Lobezno que se lanzó recientemente, sino el Lobezno del universo Ultimate original, el de la wave de la mole, de Blob. Y es que eso Lobezno, de verdad, la cara es que no hay por dónde cogerla. Está pésimamente articulado. Las patillas parece que se funden con la piel. Es una figura que duele verla. Las cejas son horribles. Es que, de verdad, cuando
Hasbro tomó la licencia de Toy Biz y vimos lanzamientos como este, muchos tuvimos sudores fríos y durante un tiempo la verdad es que estaban más que justificados. Es verdad que con el tiempo todo eso ha quedado atrás, pero cada vez que miro esto recuerdo que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Vamos con la plata y por primera vez en una lista de este calado se la va a llevar una figura de Toy Biz. Y es que yo soy bastante defensor de Toy Biz, pero si hay algo que Toy Biz hacía muy mal eran las figuras femeninas. ¿Cómo queda evidenciado por esta figura de Pícara? Que no sé en qué estaban pensando. Ya no solo es que el cuerpo sea un desastre, porque ya, como hemos dicho muchas veces, parece que los diseñadores y escultores de Toy Biz habían visto a las mujeres en su vida allá, a lo lejos, porque esto no es que no sea una forma femenina, es que no es una forma prácticamente ni humana, sino que además la cabeza, esa cabeza con esos ojos que parece que te están devorando el alma, esa expresión que más que una cara de pícara parece que están representando, pues no sé, a una señora de muy avanzada edad. La verdad es que no hay por dónde coger esta figura, no se explica nada, no se explica cómo Toy Biz, siendo tan buenos como eran en muchos aspectos, no tienen una figura así. Y la verdad es que clama muchísimo al cielo. Sé que uso mucho esa expresión en estos vídeos, pero es que en este caso no se me ocurre ninguna mejor. Y por último, en el puesto número 1, la figura que probablemente representa mejor lo que vino siendo la edad oscura de Marvel Legends. Y estoy hablando de la Emma Frost que salió en la wave de Annihilo. Una Emma Frost terrible, las proporciones del cuerpo son horribles, la cabeza es súper pequeña, la expresión es que mejor ni nombrarla, manos gigantescas, súper mal articulada. De verdad, Emma Frost en concreto no ha tenido mucha suerte. Había costado que lanzaron una figura en primera instancia y cuando por fin la lanzaron nos dieron esto. Es que de verdad, solo está... O sea, la verdad es que la pícara que hemos hablado antes era difícil de superar, pero teniendo en cuenta que esta se lanzó más tarde, con más avances en la tecnología y que nos dieron un resultado tan nefasto, sí, sin ninguna duda se merece estar en lo alto de este top de las peores Marvel Legends basadas en los X-Men. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy hablando de las peores figuras de los X-Men. Si quieres que hagamos la versión contraria y hablemos de las mejores figuras basadas en los mutantes, nos lo puedes dejar aquí abajo en comentarios y como ya he dicho, también nos puedes hablar de cuáles son las figuras que crees que me he dejado por el camino o cuáles crees que sobran en esta lista. Como ya he dicho, ya que estás por ahí abajo, un buen like y suscribirse siempre se agradece, ¿no? Agradecemos cada pedazo de apoyo que nos den. Y bueno, ya queda todo dicho, así que como siempre, yo por mi parte no tengo nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.